Hola a todos, buenos días. Es un gusto tenerlos en este espacio. Me presento, mi nombre es Mariana Contreras. Actualmente me desempeño como profesional de banca de inversión en Values AAA y pues reitero, es un honor poder estar en este espacio, en este webinar, en el que tendré la oportunidad de que hablemos un poco sobre las tasas de interés y las expectativas que se tienen para este segundo semestre del año. Entonces, para empezar, primero me gustaría hablar un poco de la importancia de las tasas de interés, cómo nos afectan a todos. Luego haré como un pequeño análisis global de cómo están las tasas de interés en este momento, tomando como ejemplo algunos de los países que ya han tomado decisiones de política durante este mes de junio y los que están próximos a tomar decisiones de política. Entonces, iniciemos. ¿Por qué son importantes las tasas de interés? Las tasas de interés nos afectan a todos, sin importar si somos empresarios, independientes, empleados. ¿Por qué? Porque estas tasas de interés lo que hacen es afectar el costo del crédito y del ahorro, de modo que van a influir en el consumo, en las inversiones y a su vez, obviamente, en el crecimiento económico. Además, la tasa de interés es una herramienta clave que suele usar el Banco Central como herramienta para controlar la inflación. De modo que vamos a tener siempre dos escenarios, tasas bajas y tasas altas. Las tasas bajas suelen ayudar al crecimiento de la economía porque estas permiten el fácil acceso al crédito, a la financiación, lo cual significa que vamos a tener en circulación mucho más dinero, lo cual va a incentivar el consumo. Contrario a esto, las tasas altas lo que hacen es controlar un poco la economía cuando se están presentando escenarios inflacionarios. Los bancos centrales suelen aumentarlas y esto generalmente impacta más en el ahorro. ¿Por qué en el ahorro? Porque se van a ver incentivados todas aquellas personas que quieran ahorrar porque van a tener mayores retornos que cuando tenemos escenarios con tasas de interés bajas. Sin embargo, la parte como negativa de tasas altas se ve en que esto representa mayores costos de financiamiento. Ahora bien, ¿cómo estamos como ahorita globalmente en cuanto a las decisiones de política monetaria? En lo que va corrido de junio, algunos de los países que ya han tomado su decisión de política monetaria son el Banco de Canadá, la Fed, el Banco Central Europeo y el Banco de Perú. El Banco de Canadá lo vamos a ver acá. Entonces, ¿qué pasó con el Banco de Canadá? Su decisión de política monetaria fue realmente sorprendente porque fue el primero del G7 en reducir sus tasas de interés. Hizo una reducción del 25 puntos básicos, quedando su tasa en 4,75. Y esta decisión estuvo explicada principalmente porque vieron que la inflación subyacente, que es aquella que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos, presenta un comportamiento más relajado, lo cual llevó a que el Banco de Canadá tomara esta decisión. Sin embargo, hacen la advertencia de que para el segundo semestre no es aún claro el panorama de si se van a continuar con estos recortes, sino que todo va a depender de las tensiones mundiales, que tiene que ver un poco con la guerra de Ucrania, el aumento rápido que han tenido los precios de la vivienda, que esto puede llevar a presiones inflacionarias, entonces deben pues, trabajar con cautela un poco el tema de la política monetaria. Y además depende también del elevado crecimiento salarial, porque han evidenciado que en los últimos meses este ha estado aumentando y eso también lleva a presiones en los precios. Por otra parte, está el Banco Central Europeo, que igualmente tuvo un sorpresivo reducción de las tasas de interés. Hizo una reducción igual que Canadá de 25 puntos básicos y estuvo sustentada igualmente por la inflación, ya que estuvieron viendo que esto tuvo cierta mejoría. Sin embargo, ellos sí fueron muy claros de que están observando aún muchas presiones sobre los precios, por lo cual no se pueden adelantar a asegurar que van a seguir haciendo recortes. Entonces, ellos van a seguir analizando cómo están los indicadores, tanto a nivel salarial como en ganancias de las empresas,
garantizando que no se vean tantas presiones en los precios para ellos poder continuar haciendo recortes en su tasa de interés, siempre siendo muy cautelosos y no haciendo fuertes recortes en sus tasas. En cuanto a los países vecinos, tenemos el Banco Central de la Reserva de Perú, el cual sorpresivamente para todos los analistas que esperaban recortes en sus tasas, las mantuvo. ¿Y por qué esperaban los analistas recortes? Porque su dato de inflación para mayo estuvo dentro del rango meta. Entonces, al estar como en el escenario ideal, la mayoría de analistas estimaban por lo menos un recorte de 25 puntos básicos, pero para sorpresa de ellos, el banco decidió mantener sus tasas. Esto porque, pese a que la inflación general presentó la reducción y se ubicó dentro del rango meta, aún se está observando que la inflación subyacente está aumentando y está por fuera del rango. Estuvo en 3.1%. Entonces, esto, lo que mencionaron la Junta Directiva para las decisiones de política monetaria que se avecinan para el Banco de Perú, es que los recortes que esperaban los analistas para los próximos meses se darán siempre y cuando la inflación, tanto general como subyacente, empiecen a mostrar ajustes a la baja, manteniéndose dentro del rango meta. Por otra parte, tenemos el Banco de México, que hace poco tuvo sus elecciones presidenciales, que para el mes de abril presentó un aumento en su inflación, y esto llevó a que para la decisión de política monetaria del mes pasado mantuvieran sus tasas en el 11%. ¿Y por qué decidieron mantenerlas? Porque justamente la inflación estaba aumentando, y ahorita lo que estamos observando en mayo es que la inflación está volviendo a aumentar, pese a que la inflación subyacente está presentando disminuciones. Entró otro factor a jugar en lo que va a ser la decisión de política que va a tener el Banco de México, y es su panorama político. Se ha venido observando en estos días que la tasa de cambio del peso mexicano ha estado devaluándose. Entonces, varios analistas están como pensando en si realmente es óptimo empezar a bajar las tasas, o si para darle estabilidad a la economía del país es necesario sostener estas por otro periodo o realizar una reducción, pero de una forma moderada. La próxima decisión que se va a tener va a ser el 27 de junio, y allí se sabrá y se tendrá una perspectiva más amplia de cómo va a actuar el Banco de México en los meses que quedan de este año. Ahora, en cuanto al sistema de la Reserva Federal, la Fed, dado el comportamiento que tuvo el Banco Central Europeo, estos suelen tener políticas monetarias que van correlacionadas. Sin embargo, en esta ocasión, la Fed decidió mantener sus tasas de interés, pese a que el Banco Central Europeo decidió hacer la reducción de 25 puntos básicos. ¿Y por qué decidió hacer esto? Porque pese a que para el mes de mayo se observó que en Estados Unidos hubo una reducción de la inflación, aún es un valor realmente muy alto, que está muy alejado de su meta de inflación, que es del 2%. Razón por la cual la Fed decidió no hacer cambios y mantener su tasa. Aparte, el presidente de la Fed ha estado observando el mercado laboral, el cual, por las nóminas agrícolas que tuvieron un aumento de 272,000, se ve que está siendo fuerte. Sin embargo, él también considera que se está enfriando un poco el mercado laboral, entonces sería muy apresurado empezar a reducir las tasas de interés, las tasas de política monetaria. Además, en el gráfico que se puede observar en pantalla es el dot plot, que es el que ellos suelen presentar en sus informes de las minutas. Y esto lo que nos muestra es un poco cómo están pensando los directivos de la Fed
en tomar las decisiones en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Lo que nos está mostrando para lo que queda de este año es que la mayoría piensa que la tasa va a permanecer en el rango que está en este momento, mientras que solo 8 de los participantes de la junta directiva consideran que esto se va a reducir. Y este comportamiento que estamos observando en el dot plot para el 2024 es lo que fue lo que llevó a que, de la mano de las proyecciones que se están haciendo respecto a la inflación general y la subyacente, que arrojaron que se van a incrementar para 2024 y para 2025, el dot plot lo que está reflejando es que con estas nuevas proyecciones de aumentos en las inflaciones, durante este año se van a seguir manteniendo las tasas de la Fed en estos valores y solo se va a esperar un recorte en este año que los analistas considerarían que se daría más o menos en el mes de noviembre, y que realmente los cambios que va a presentar la tasa de la Fed se darían para el próximo año. Por ahora se están estimando 4 recortes para el 2025. Pero todo esto va a depender de cómo se comporte el crecimiento económico del país, cómo se sigan viendo tanto la inflación general como la subyacente y cómo se vea la solidez en el mercado laboral del país. Ahora bien, en cuanto al Banco de la República de Colombia, en su decisión de política monetaria del mes pasado, en su última decisión de política monetaria, ellos decidieron reducir sus tasas, las redujeron en 50 puntos básicos. Principalmente, esto estuvo sustentado porque, según el último dato del DANE para ese momento, la inflación había presentado un descenso, que es un descenso que viene presentando desde el año pasado, lo cual da un panorama de que se estaba estabilizando un poco más la economía. Adicional a esto, se hace la revisión del indicador de seguimiento económico, lo cual mostraba un desempeño positivo del sector primario, principalmente impulsado por el crecimiento del sector agrícola. Y pues claramente había un consenso dentro de los participantes de la junta directiva, quienes todos estaban de acuerdo de que era necesario reducir la tasa de interés con la intención de la reactivación económica. Esto porque, de acuerdo al equipo técnico, es necesario, ellos prevén que el crecimiento de la economía va a empezar a aumentar y todos estos ajustes se vieron reflejados. Sin embargo, para este periodo estamos viendo que la economía, en cuanto a la inflación, está presentando un estancamiento, porque pese a que la cifra reportada para mayo fue menor comparada con el mes de mayo del año pasado, esta fue el mismo valor que la que tuvimos para el mes de abril. Entonces, esto da como un panorama de que no sabemos realmente cómo se va a seguir comportando el tema de los precios en el país, dado que la tasa se estancó. Entonces, es necesario que veamos más adelante cómo se siguen comportando estos precios para ver si se pueden hacer de pronto recortes de tasas de interés más bruscos, un poco más hawkish que dovish. Sin embargo, como está el escenario en este momento, Leonardo Villar considera que es necesario seguir haciendo ajustes de forma cautelosa, garantizando la sostenibilidad económica del país. Por ello, muchos analistas creen que, dado que el panorama económico está estable y que si se presentó una reducción en la tasa comparando interanual, se podría hacer una reducción de los 50 puntos básicos o incluso menos. Sin embargo, no se puede quizás hacer caso a las presiones que está pidiendo el gobierno en cuanto
hacer reducciones por lo menos de 100 puntos básicos, porque la economía aún no se encuentra como en un nivel estable para proceder con una reducción tan fuerte. Aquí en los países que vimos al inicio, también había olvidado mencionar eh, al Banco de Brasil, el cual en, en su, en su Junta de Decisión de Política Monetaria del mes anterior decidió mantener su tasa del 10.50% y los analistas prevén que para la reunión que van a tener próximamente se van a poder presentar recortes dada la estabilidad que está teniendo en cuanto al tema de inflación. Sin embargo, al igual que cómo está funcionando en toda la economía global, todos estos recortes van a estar atados a a cómo se sigan comportando los precios en cada uno de estos países y a qué tanto responden tanto los temas laborales como los temas de la inflación subyacente, que es de gran importancia para varios de estos países, como Canadá, la Fed, el Banco de México, el Banco Central Europeo, que es al indicador al que principalmente le hacen mayor seguimiento. ¿Hay preguntas? No sé si alguno de los presentes tenga alguna pregunta o haya algún tema que pues no haya quedado claro. Bueno, aclarar que vamos a saber cómo se comporta pues, la decisión de política monetaria para nuestro país el 28 de junio, que es cuando se tiene la próxima reunión de política monetaria en Colombia. Bueno, si nadie tiene preguntas, entonces este espacio va a quedar grabado. Cualquier duda que surja luego de esta grabación la pueden hacer en los comentarios de esta publicación y claramente va a ser respondida. Entonces, muchas gracias a todos por compartir este espacio. Es un gusto haber podido estar aquí con ustedes y les deseamos un buen día de parte de Valius AAA.